funciones de la introducción de un sistema artificial, ¿no? Es decir, cómo nos situamos en el ciclo de vida de un pozo y empezamos a ver entonces este sistema integral de producción. Mencionábamos que el entender justamente el comportamiento de afluencia, que es el comportamiento que tenemos en el yacimiento, es la base para poder comprender entonces los sistemas artificiales. Entonces, retomando este esquema, habíamos mencionado que siempre vamos de un punto de mayor presión a uno de menor presión. Y en ese sentido también vamos a recorrer todo nuestro sistema integral de producción. Por ello es que ya conocemos las diferentes etapas de flujo. Como hemos mencionado, nosotros solamente vamos a abarcar la parte del pozo, porque es lo que vamos a producir. El yacimiento, que es este gris que se ve en la parte de arriba, es la parte del medio poroso. No nos vamos a meter con el yacimiento, solamente con el fluido que vamos a producir. Razón por la cual la primera delta P que vemos ahí, la del yacimiento, va a estar dada por el punto del yacimiento total y el área de drene. ¿Esa por qué no nos interesa? Porque no estamos detectando, ¿no?, justamente el flujo que viene de todo el yacimiento. Hay segmentos del yacimiento que no tienen flujo. Entonces esa presión, pues a nosotros no nos conviene. Entonces, supongamos que esta nos dio una vista aérea nuestro yacimiento. Esta va a ser el área de drene. Y aquí vamos a tener nuestro pozo. Entonces, de este punto es esa delta P de yacimiento. Entonces, con base en esa definición y el descubrimiento y todo el análisis que ya hicimos para poder determinar las características, vimos que esta zona lo que nos influye es justamente la energía del yacimiento, no del fluido. Donde tenemos ese impacto de los límites del fluido, entonces sí, lo vamos a denominar esa presión de la densidad del pozo. Esa es la presión de la densidad del pozo. Ahí, pozo. Ahí está. Esta es mi presión. Entonces, esta presión de la densidad del pozo, nosotros la conocemos como presión estática. ¿Podría volver a explicar cómo está representado el círculo punteado? El círculo punteado es el área de drene, el área en el cual el fluido llega a ese límite donde todavía nos permite tener el reflejo de la presión del fluido dentro del yacimiento, y entonces esto le denominamos presión de drene o presión de la vecindad del pozo. Luego de aquí, de esta punteada hacia acá, eso ya lo reconocemos. Va a ser nuestro delta P del fondo del pozo. Empezando entonces con nuestra presión estática y la presión de fondo fluyente. ¿Vale? Bien, entonces con base en esto, en este diagrama, lo que mencionaba que es importante para poder comprender nuestros sistemas integrales de producción y en general todo lo que tiene que ver con producción es esto. ¿Qué es lo que tenemos de volumen dentro de esa reserva, dentro de ese medio poroso? Si no tenemos un volumen, pues no tiene sentido hacer pozo, ¿no? Entonces, lo que vamos a cuantificar con esto, y adicionalmente dijimos que en el caso de los sistemas artificiales se introducen cuando la energía del pozo ya no es suficiente, ya el flujo empieza a quedarse por debajo, entonces tenemos comportamientos curvos, ¿vale? Es decir, índices de productividad relativa. ¿Cómo lo saco? A través de ese delta P. Esta va a ser presión, este va a ser gasto. Entonces, para poder determinar nuestro índice de productividad,
relativa. ¿Se acuerdan de la fórmula? Bueno, gasto máximo es igual a ¿qué? 1 menos 0.85 menos por ahí vamos. A ver. 0.8. 0.8. Sí. Menos, así ¿Por qué? Por presión de qué? de fondo Ajá. sobre presión de estática, ajá, 0.2. por presión de fondo sobre presión estática, ajá. Al cuadrado, ¿no? ¿Estamos aquí? Correcto. Entonces, con base en este comportamiento, podemos obtener entonces la capacidad de producción de mi yacimiento. ¿Sale? ¿Sí? ¿Sí queda claro? Es lo que estamos viendo, nuestra diferencial de presiones expresada aquí en una relación de presiones, por una relación de gastos. Entonces, puedo jugar con esto si yo ya conozco nuestras presiones. En el entendido que a cada presión le corresponde un gasto. Cada Entonces, presión lo primero que corresponde. vamos a hacer es obtener nuestro gasto máximo, que es el potencial o la capacidad productiva de mi pozo, y con eso entonces puedo obtener cualquier gasto derivado de una presión del fondo fluyente. Con eso entonces construyo mi índice de productividad relativa y ahí está. Eso es lo que me va a dar el volumen del ruido que puedo recuperar en el momento actual. Recordando que las presiones estáticas sí se mantienen constantes en un solo periodo de tiempo, ¿no? Entonces esta energía que tenemos disponible al inicio va a ir mermando, va a ir declinando conforme pasa el tiempo y entonces esa energía también va a ir disminuyendo. Por ende la presión estática y la presión de fondo fluyendo va declinando y a su vez el gasto. ¿De acuerdo? Entonces, con base en esto, les digo, ese es el corazoncito, esta primera parte, comportamiento de entrada de los fluidos. Hacemos ahí esas diferenciales de presión dadas por esa relación. Y una vez que detectamos entonces la capacidad que tiene nuestro yacimiento, podemos empezar a trabajar con las otras que vienen en la parte de abajo. El flujo vertical, ¿sí?, va a estar dado entonces por la capacidad que tengo para producir y eso entonces me va a dar la distancia y la diferencia que tengo. Vamos para acá. Entonces, ese flujo viene en este sentido, de una presión mayor a una presión menor. PWF es la que tenemos en la entrada del pozo, que es la que tenemos identificada acá, y la presión estática es la velocidad del pozo. ¿Vale? Entonces venimos con este flujo y nosotros ya conocemos la capacidad que tiene mi yacimiento y a lo mejor tiene suficiente fluido para poder llevarlo a la superficie. Lo que no tiene es energía. Esta energía, que se ve, les digo, declinada, va a hacer que entonces el flujo se quede por aquí. Ya no va a alcanzar allá. Tenemos un volumen grande abajo, pero no tenemos la energía para llevarlo. ¿De acuerdo? Entonces eso lo que va a producir es este comportamiento. Razón por la cual entonces vamos a tener que empezar a ver estas diferenciales de presión. Entonces la presión que tengo acá arriba es la presión de la cabeza. Y entonces mencionamos que conforme las presiones se van igualando, el flujo va reduciéndose. O sea, diferenciales de presión muy grandes, gastos grandes. ¿Okay? Entonces, ¿qué vemos aquí? Si esta presión debida al flujo ya no es suficiente, van a empezar a igualarse. ¿Sí? ¿Sí lo alcanzan a observar? Entonces, la presión que teníamos, vamos a ponerle valores para que nos sea un poquito más sencillo irnos familiarizando. Supongamos que aquí tenemos 50, 6, y aquí tenemos inicialmente, ¿no? Vamos a suponer que llega fluido hasta ahí. 200.
200 veces. Ese es el comportamiento fluyente. Cuando el flujo se empieza a quedar rezagado, entonces estas presiones van a verse limitadas. Entonces puede ser que aquí esta presión de fondo fluyendo, aunque venga de este arrastre, va a tener una contrapresión, ya no alcanza a llegar, pues posiblemente sea 7,6. ¿Qué vimos? Disminuyeron las presiones, entonces están igualándose, se están haciendo más pequeñitas y entonces el volumen que puedo llevar ya no es suficiente. Entonces eso lo voy a ver con esta diferencial de presión. Esta diferencial de presión es la que viene ahí. Entonces, ahí nos menciona, ¿no? Una delta P, que es la presión de fondo menos la presión de la cabeza. Entonces, a su vez, está dada por la longitud de nuestra tubería. Está afectada. No es lo mismo recorrer estos 50 o tener esta diferencia de 50 PSI en una longitud de 3 metros a 3 kilómetros, ¿no? El impacto es sumamente distinto. Entonces la longitud nos va a jugar un papel muy importante en esas diferencias. Entonces lo que tengo que hacer con los sistemas artificiales justamente es darle energía al fluido dentro de la tubería. ¿Cómo lo voy a hacer? A través de los diferentes sistemas. Puede ser a través de inyección de gas, inyección de agua, puede ser poner una bomba aquí y nos llevamos nuestro fluido, puede ser acción mecánica, que son los bombeos mecánicos. Entonces todo eso va a aligerar el flujo que tengo aquí y me va a permitir llevar. Eso lo que me va a hacer es incrementar estas presiones. Entonces, supongamos que es el ejemplo creo que más sencillo de entender al momento, colocamos aquí una bomba. Colocamos aquí una bomba. ¿Qué les hace la bomba? No como la de nuestra casa. Con una bomba succiona y no lo llevamos hasta arriba. Entonces, nunca me meto con yacimiento, siempre es sobre la tubería de producción. Entonces, yo coloco aquí mi bomba, va a entrar con una presión y va a salir con una distinta. En este segmento, lo que hice fue adicionarle presión. ¿Sí lo alcanzan a observar? Sí. Entonces, cuando adiciono presión, ¿qué creen? Me va a repercutir aquí y ya no van a ser esos 50, a lo mejor va a incrementar y esto también va a reducir su carga de energía acá. Me va a aumentar y me va a disminuir. Supongamos esto. Aumentamos la diferencia de presión y entonces aumentamos el flujo que vamos a salir. ¿Sí quedó claro? Bueno, poco a poco con los diferentes sistemas lo vamos a ver. Eso es en la vertical. En cuanto a los estranguladores, este tema es un poquito más de lógica, si lo queremos ver más de congruencia. El estrangulador, ¿qué es lo que hace? Restringe y regula, ¿no? Y los sistemas, lo que hemos comentado, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aligerar y entonces dar esa ventaja de energía. Entonces es un poquito, les digo, incongruente porque por un lado quiero tener más energía y por el otro lado lo estoy restringiendo. Entonces lo que ya se hace es utilizar esos estranguladores no tanto como punto de restricción, sino más bien como un punto de regulación del flujo. Como lo hemos hecho en el comportamiento de pozos fluyentes, lo utilizamos como un regulador y no como un punto de restricción. Y finalmente tenemos nuestra línea de descarga. Esta línea de descarga pues obviamente va a depender del sistema que tengamos en la superficie, va a depender si la línea tiene 10 metros, 100 metros, 1 kilómetro. Esa línea de descarga va a impactar en esta diferencial de presión, al igual que si le colocamos algún otro aditamento, ¿no? Un Coriolis o algo así. Ajá. La línea de descarga va desde la cabeza hasta el lo que... de entrega. Bueno. Lo vamos a poner acá. Hasta el punto de entrega. Sí. Hasta aquí. Esta es la línea de descarga. Listo. Okay. Entonces, nuestro estrangulador va a estar en esta parte del ramal del árbol de válvulas. Sale nuestra línea de descarga hasta el punto de entrega. Entonces, esto que vemos aquí va a tener una longitud y va a tener una diferencial. Entonces, vamos acá, les digo, una vez que está al revés, no hay problema. Ya nos vamos del punto de mayor presión a uno de menor presión. Entonces, tengo aquí la presión de la línea de descarga
Y acá la presión del punto de entrega puede ser un separador, puede ser la presión de un tanque de almacenamiento, puede ser el lugar donde tengamos que entrar. Sí, gracias. Sí, de nada. Entonces, eso es lo que nos va a dar ese comportamiento de la línea de descarga. Les comentaba, y adicionalmente tengo que contemplar en los sistemas artificiales los aditamentos que se colocan precisamente para poder dedicar la energía aquí. Si tengo una bomba, si tengo un separador a boca de pozo, si tengo un rectificador, todos esos elementos van a, pues, a aumentar o a disminuir el flujo que tengo al final. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Vamos bien? Correcto. Entonces todo esto nos permite, ¿no?, entender justamente el comportamiento. Aquí les dejo nada más los conceptos de cada uno de los elementos, pero voy a sacar. Ya los conocemos. Y vámonos con nuestro pozo fluyente. ¿Puedo borrar este esquema? Sí. Entonces, partiendo del supuesto de que en general los pozos nacen fluyentes, ¿no?, desde que estamos en la etapa de descubrimiento, entonces esto nos permite identificar el ritmo de producción conforme al tiempo que lo estamos trabajando. Y si un pozo fluyente es aquel que es capaz de vencer las caídas de presión a través de un medio poroso, tuberías verticales, y de descarga, estrangulador y el separador con energía propia del yacimiento. Algunos factores deben ser considerados simultáneamente para determinar el gasto de producción y o diagnosticar apropiadamente un pozo. Entonces, lo que vimos en nuestro sistema integral de producción, ¿no?, entendiendo que el flujo llega a la superficie sin ayuda de absolutamente nada, es que está influyendo con energía propia del yacimiento. Y nos menciona aquí que debemos de considerar algunos otros factores para poder diagnosticar apropiadamente. Aparte del gasto, tengo que visualizar, adelante, el estado mecánico, el tipo de fluido que estoy produciendo, si tiene arrastre de fino, si hay cambio en la formación. Todos esos elementos me permiten diagnosticar apropiadamente mi pozo. Y les comentaba, con eso, entonces yo voy a ver el comportamiento que tiene mi pozo a través de los tiempos en función de la presión. Entonces vamos a ver aquí. Esta gráfica, que es abatimiento de presión contra tiempo, el eje de la presión, el eje del tiempo en años, y partimos siempre de estas características. Presiones estáticas, ¿sale? Nos vamos con la primera. Ay, nada más que me queda muy alto. La presión estática, entonces, es el punto de origen. Es el punto de origen, donde tenemos la máxima presión cuando un pozo está cerrado. Cuando un pozo está cerrado, entonces, vamos a tener este comportamiento, ¿no? Es el año cero, pozo cerrado, presión máxima, presión estática. Lo pongo a producir, y entonces va a pasar aquí los años, diferentes años, y esta presión estática que teníamos inicialmente va a ir declinando. Ya lo que les decía, se mantiene constante solamente por un periodo de tiempo. Y aquí lo podemos observar. Aquí hay un pequeño lapso constante, por aquí más o menos, y así nos vamos. ¿Sí? ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí. Bueno, estas presiones con el tiempo se van volviendo presiones, se llama, se me olvidó, escenarios de declinación con respecto a la presión, y entonces vamos teniendo comportamientos de presiones estáticas distintas. ¿Sí? Conforme va pasando el tiempo, la presión va declinando. A la par, entonces tenemos nuestra presión de fondo y nuestra presión de la cabeza. Bueno, aquí viene la vamos a mostrar. Esta es la cabeza, presión de la cabeza. Presión del fondo y presión de la Entonces esa presión que tengo, les digo, va a ir declinando conforme pasa el tiempo. Y a la par, si observan casi en paralelo, va declinando la presión de fondo y la presión de la cabeza. Todas van a ir declinando con el mismo ritmo, porque la producción es la misma en todos los puntos. ¿Vale? El gasto que produzco no es que vaya cambiando el ritmo, ¿no? Solamente en características volumétricas. Entonces, vemos aquí nuestra presión.
impacta la presión de fondo, impacta la presión de la cabeza. Si estas van declinando, todas se impactan. Esta declina, esta declina, esta declina. Todas dependen de esta presión, ¿vale? Entonces vamos viendo que al tiempo cero tenemos esa presión estática, presión de fondo fluyendo, presión de la cabeza. Conforme pasa el tiempo, va a disminuir todas en paralelo. ¿Qué es lo importante de ver esta declinación de presiones? Bueno, observamos entonces que en este último punto de presión estática, si yo me lo llevo ahí bien derechito, ¿qué observo junto con mi presión de la cabeza? Intersecto. ¿Qué les pasó aquí? A la presión estática que estoy leyendo ahí y con nuestra presión de la cabeza que tenía al inicio. Se igualaron. ¿Y entonces qué creen que va a pasar? Se va a igualar. Entonces, esa es la importancia de ver esta misma producción que les mencionaba. Va a llegar un punto en el cual la presión que tengo trabajando actualmente va a ser igual a la presión en la cabeza que vemos aquí, que tuve al inicio. Entonces, eso va a estar igualando las condiciones de energía. Entonces, lo que va a empezar a ocurrir es que tengamos este tipo de comportamientos. ¿Sí? ¿Sí quedó clara esta gráfica? Entonces, esas diferenciales que les mencionaba en la lámina anterior, las vamos a ir viendo aquí justamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso de la presión estática, el comportamiento a este punto de la presión de fondo fluyendo me va a dar esta diferencial de presiones, que es lo que veo ahí, y esta es la diferencial que tengo en este punto. ¿Vale? Si yo la comparo con lo que tenía inicialmente, pues se van a ir igualando esas presiones. ¿Sí? Bien, entonces esto mismo lo podemos ver en esta gráfica, es la misma que teníamos atrás. Y lo que les comentaba justamente viene aquí ilustrado. Entonces nos dice un pozo fluyente donde se define acá cuya presión del fondo corresponde a la columna hidrostática mayor que la profundidad del pozo. Esta definición permite entonces caracterizar tres tipos de pozo. El primero, que es el fluyente, esta primera característica, donde tenemos diferenciales tan grandes que permite que el flujo llegue hasta la superficie, entendiendo que la superficie es esa línea que está ahí marcada en la horizontal. Esa es la profundidad que tenemos para llegar a la superficie. Entonces, si nuestro pozo está cerrado, tenemos acumulación de fluido, acumulación de energía, el flujo llega hasta esta longitud en columna hidrostática. La producción, la energía disminuye y entonces la presión de fondo fluyendo va a permitir que el fluido llegue hasta la superficie. Sí, aquí lo vemos. Y ese es un pozo fluyente de manera natural. Cuando las presiones van reduciéndose y vimos que son en paralelo, entonces mi pozo cerrado, observamos que en columna alcanza a llegar hasta la superficie, pero lo empiezo a abrir y entonces la presión de fondo a veces llega, a veces no llega. Y eso se le llama intermitente. Las presiones empiezan a igualarse, no están iguales, pero empiezan a igualarse y por eso es que entonces el pozo a veces llega a su fluido, a veces no llega. Hagan de cuenta que de repente tiene el empuje de la presión en el fondo y alcanza a llevar el flujo hasta la superficie y hay ocasiones en que no es suficiente y entonces queda rezagado. Esa es la intermitencia que tiene nuestro flujo. Y finalmente, en el último ejemplo que poníamos aquí, vemos que las presiones se igualan, entonces deja de ser fluyente. Cuando el pozo está cerrado, que en este ejemplo, la presión aquí está cerrada, el flujo no alcanza a llegar. Y cuando está abierta, entonces la condición disminuyó, ya está fluyente. ¿Vale? Las fracciones empezaron a igualar, ya deja de ser fluyente y entonces tenemos este comportamiento. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Vamos bien? ¿Segurísimos? Sí. Ok. Todo esto que vemos, esas intermitencias, como les decía, este conocimiento de las diferenciales de presión en el tiempo, nos van a permitir tomar la decisión de los sistemas artificiales correctos. Y la intermitencia que vemos ahí,
déjenme enseñársela, la vamos a ver en este videito, a ver si me deja. Bueno, este es un sistema de bombeo neumático, que lo vamos a tomar más adelante, donde vemos la cabeza del pozo. ¿Sí la alcanzan a observar? Sí. Tenemos en la parte de arriba una línea que es la que baja aquí, esta que se ve aquí, esta es la que baja. Tenemos un ramal donde alcanzan a ver esta manguerita que se observa aquí. Ok, ahí es por donde se le está inyectando el gas. Este sube y baja hacia la tubería y entonces se inyecta el gas. Y no hubo otra toma, pero bueno, aquí podemos observar. El ramal de arriba siempre que produce, o siempre que podemos detectar en el ramal de arriba, ¿se acuerdan? ¿Para qué nos sirve el ramal de arriba? ¿Tubería de qué? Producción, ¿vale? En el ramal de arriba, entonces, lo que vamos a detectar es todo lo que se trabaja en tubería de producción. Entonces, aquí es donde vamos a tener los ramales, en la parte de arriba hay un manómetro y del lado de allá atrás hay un manómetro de la tubería de producción. En el ramal de abajo, es el que vemos aquí, es el que tiene que ver con la tubería de revestimiento. Entonces, así es como se clasifican para poderlos trabajar. Bueno, adicionalmente, aquí vemos un registro dinamométrico donde podemos observar el comportamiento del gas que está teniendo sobre el pozo. Eso lo vamos a tomar más adelante. Bueno, lo que quiero que observen es esta intermitencia de que a veces llega, a veces no llega, nos empieza a dificultar entonces el trabajo de nuestro fluido. Y eso lo tenemos que prever. Ok. No se preocupe. Creo que algunos ya lo habían visto, ¿no? Vamos a poner. Ahí está. ¿Va un separador? No. Va un tanque, ni siquiera de almacenamiento, es un tanque. Ahí es un tanque, es un contenedor en el cual el fluido que está saliendo del pozo va a ir en esta manguera que observamos aquí, en este recorrido. Y no sé si alcanzan a observar cómo se mueve. Se mueve. Se mueve. Esa es la intermitencia. ¿Vale? Así es como lo podemos observar. Nada más que aquí en este proyecto no se escucha, pero también se escucha. ¿No te escucho bien? Muy poco. Como con aire. Ajá, con aire, exactamente. Vamos con el perfil. Bien, entonces lo que vamos a ir les digo es justamente la intermitencia, como decía, se escucha aire. ¿Qué quiere decir? Que está produciendo el gas que le estamos inyectando, y eso no es correcto. ¿Vale? El gas que sí se tiene que producir, pero no de esa manera con intermitencia. La intención del bombeo neumático era aligerar la columna y llevar todo el fluido hacia la superficie, no solamente el gas que estamos inyectando. Entonces aquí hay una mala estrategia de la implementación de este sistema artificial, porque lo que se está inyectando se está regresando y sin fluido. Entonces, todo en este sistema que vemos tiene muchas áreas de oportunidad, si lo vemos aquí. Tiene tuberías sumamente corroídas. Esta línea que es de descarga no debería de ser una tubería flexible, debería ser una rígida, ¿vale? Entonces, finalmente, ahorita nos está apoyando en el fileteo, porque imagínense una rígida, se le va a desprender en algún momento. Pero la cantidad de energía que tiene sí es suficiente, pero lo estamos produciendo mal, está mal producido. Adicionalmente, ¿a dónde llegaba? A un tanque, un contenedor, ni siquiera un tanque de almacenamiento, ¿no? Era un contenedor, de esos que vemos en los barcos, y es inadecuado para el sistema que estamos implementando. Yo estoy inyectando gas y en un contenedor de esos que está recibiendo gas, imagínense que porque está represionando, ¿saben? Entonces de repente va a llegar un punto donde puede causar un accidente. Entonces tiene un mal venteo, les comentaba ayer a los chicos del otro grupo,
tenía un hoyo en la parte de arriba, pero por la corrosión, y ahí se ve, no se alcanza a ver en el video, pero se alcanza a ver así, como se ve la estela, ¿no?, del gas que está saliendo. Entonces, afortunada o desafortunadamente está venteándose mal, pero eso hace que no se represione dentro del contenedor, que no es apto para eso. Entonces, estas son las oportunidades que tenemos precisamente para utilizar nuestros sistemas. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se ve. Entonces, una vez que identificamos, ¿me regresó? Una vez que identificamos entonces las características de mi yacimiento, las características de un pozo que fluye de manera natural, que empezamos a ver que declina nuestra producción, que el índice de productividad va declinando, entonces es momento de ver si es un candidato nuestro sistema para poder implementar un artificial. Entonces nos dice que en un inicio la mayoría de los yacimientos poseen una gran energía, lo que quiere decir que cuentan con presión suficiente para trasladar los hidrocarburos desde el yacimiento hasta la superficie. Dichos pozos se conocen como fluyentes. La energía del yacimiento declinará en medida que no se reemplacen los fluidos extraídos, trayendo como consecuencia el cese de la producción por flujo natural. Cuando sucede esto, se requiere el uso de una fuente externa de energía para lograr conciliar levantar los fluidos desde el fondo del pozo hasta el separador o hasta el punto de entrega, a lo que se le denomina método de levantamiento artificial o sistema artificial de producción. Entonces nos dice que lo primero es garantizar, ¿no?, que en esa declinación no se reemplacen los fluidos extraídos, que era lo que estábamos haciendo allá, ¿vale?, en el video que ahorita mostramos. El flujo que estaba saliendo era el gas que estaba inyectando, no estábamos recuperando efectivamente el flujo que queríamos recuperar. Entonces ahí no cumplimos esta máxima que nos solicita. Entonces hay que tener precaución con eso. Por eso es que se toma una serie de pasos, una serie de factores para poder saber cuál es el mejor candidato. Y siempre, pues el tema económico tiene un impacto más importante, más que el técnico. Entonces, como mencionábamos, el paso de la declinación en el tiempo nos va a producir, ya veíamos, esas líneas paralelas que veíamos justo en el tiempo, y aquí lo vamos a ver en profundidad. Entonces, lo que hemos estado platicando, esta presión estática que va a la presión de fondo fluyendo, es estos escenarios que vamos a ver en esta gráfica de abatimiento de presión. Entonces tenemos nuestro escenario número 1, que es esa presión que encontramos al inicio de nuestro yacimiento. Vamos hacia nuestro pozo y entonces declinamos nuestra presión, ¿no? Esta es nuestra delta primera. Conforme entonces el fluido, adicionalmente en la misma profundidad, entendiendo que estamos en el mismo segmento, ¿no? No hay cambio de profundidad. Entonces aquí viene nuestro flujo, va a empezar a viajar hacia la superficie hasta que llega a nuestro cabezal de producción, a nuestra presión en la cabeza número 1. Ese es el recorrido que tuvo, esa es la declinación que podemos observar en este lapso. Pasa el tiempo y entonces veíamos justamente que esa presión estática disminuye y por ende la presión de fondo también disminuye. Esta es nuestra siguiente delta P. Y entonces llega hasta la superficie, disminuyó también la presión de la cabeza. Y si yo siguiera con ese mismo ritmo de producción, vamos a poner aquí nuestro recorrido, justo, ya me digo, ¿vale? Con ese mismo ritmo de producción, pero creo que es más claro en esta gráfica, ¿no? Entonces, si nosotros llevamos el mismo ritmo de producción, con las mismas caídas que hemos estado observando, y lo que vemos es que las presiones se van reduciendo cada vez más en paralelo, nos va a llegar a un punto donde ya no veamos. Entonces, en ese momento exacto es donde se toma la decisión en qué profundidad coloco el elemento del sistema artificial para poder entonces adicionar esa energía. Supongamos que vamos a colocar la bomba que les mencionaba a esta profundidad. Aquí coloco mi bomba de este último escenario y entonces aligera la columna, aumenta presión y ¿qué creen que le pasa? Bueno, ahí hasta arriba, ¿no? Ahí está. Alcanzamos a llegar a las orillas. Eso es lo que hacen los sistemas artificiales. Con el SAP. Con el SAP, así es. Entonces se podría decir
sea, la presión y eso es como va a llegar. Así es correcto. Entonces lo que hacemos es como inyectar energía, darle un shot de energía a nuestra tubería para que pueda aligerar esa columna. Entonces podemos hacer a través de bomba, a través de válvulas, a través del movimiento mecánico. Aligeramos esa columna en cierta profundidad y entonces lo que va a permitir es tener un aumento de presión para que podamos llegar hasta la superficie. ¿Sí? ¿Sí quedó claro entonces? Sí. ¿Me permites? Me alcanza el tiempo de terminar la teoría, empezaríamos con la aplicación. Y si no, pues ya estamos listos para el siguiente. Exacto, ya vienen preparados. Bien, entonces vamos a ver la definición entonces de un sistema integral de producción. Nos dice que son mecanismos externos que se aplican a los pozos cuando la energía no es suficiente para producir. Su propósito es levantar entonces el petróleo o el hidrocarburo desde una formación productora o determinado gasto de producción. El objetivo principal de los sistemas artificiales es de utilizar técnica y económicamente la producción del sistema de yacimiento pozo, maximizando ganancias bajo un funcionamiento seguro en un ambiente sano. Eso nos dice el texto. Vimos en el video que nos cumple, ahí fácil. O sea, la optimización tiene que ver justamente con procurar que el pozo cubra sus necesidades de energía y adicionalmente que entonces sea redituable, que tengamos la ganancia y no pérdidas. En este caso que veíamos ahí, el tanque se puso para economizar, pero finalmente estamos perdiendo pues el gas que se está inyectando, se está vendiendo volátiles económicamente rentables, entonces todo eso pues permite que las ganancias no sean buenas, ¿sale? Y luego adicionalmente en un ambiente sano, esto también no ocurrió. Entonces, bueno, la intención o el objetivo, como dice, el objetivo principal es ese. Eso es lo que nos corresponde a nosotros entonces tener claro para poder llevarlo a cabo, pues, ¿no? Cumplir con todas las medidas, cumplir con lo económico y cumplir con el ambiente sano. Desafortunadamente en nuestro país no ha crecido más rápido la población que la técnica, la tecnología, porque si nos vamos por ejemplo a los campos de Poza Rica, pues estaban ya los pozos y de repente la gente se quedó, ¿no? La comunidad empezó a establecerse dentro de las regiones petrolíferas y los pozos se quedaron ahí dentro de las casas. Entonces, ¿ustedes creen que eso sea todo este objetivo? Definitivamente, ¿no? Entonces tenemos que tomar en cuenta también esas condiciones, no solamente lo técnico, lo de nosotros como ciencias de la tierra, sino también la parte social. Esa parte también es bien importante. Y eso lo vamos a retomar más adelante en los factores. Los sistemas artificiales trabajan de dos formas básicas, ya sea disminuyendo la densidad del fluido que se produce o añadiendo una energía extra en un punto dado de la tubería, que era lo que estábamos haciendo con la bomba que pusimos del tema. En el primero que dice disminuir la densidad del fluido, esto se logra, por ejemplo, cuando inyectamos un fluido adicional. Esta mezcla de flujos o de fluidos lo que va a permitir es disminuir esa densidad. Supongamos que tenemos un yacimiento donde tenemos un crudo negro, ¿no?, de ciertos grados API que supuestamente es ligero, pero de repente ya no tiene movilidad porque perdió gas. Entonces ese aceite se empieza a quedar rezagado. ¿Qué es lo que hacemos? Podemos inyectarle un gas nitrógeno, por ejemplo, que no reacciona con el gas hidrocarburo. Lo único que hace es someter ese burbujeo, empezar a aligerar, y entonces lo que cambiamos fue la densidad del fluido. Eso es uno. En el otro ejemplo, pongamos nuestro mismo fluido y le inyectamos agua de formación o aceite de otra característica más ligera, y esa mezcla hace que la densidad disminuya y entonces logramos este objetivo. Se aligera el flujo que tenemos dentro de la tubería que ya estaba rezagado porque no tenía movilidad y lo levantamos con esa diferencia de densidades. ¿Sí quedó clara esa primera parte? Entonces es lo que se hace con la mezcla mexicana del petróleo. No sé si ya lo sabían, por eso se llama mezcla, porque lo que hacemos es combinar diferentes aceites de diferentes calidades, se hace una calidad y esa es nuestra mezcla mexicana del petróleo. Así de sencillo, cambiamos densidades, cambiamos propiedades y así la vendemos.
Entonces la otra, que nos dice, añadiendo una energía extra en el punto dado de la tubería, puede ser, les decía, con una bomba, que es lo más sencillo, puede ser a través del movimiento mecánico, llegamos hasta cierto punto, impacta nuestro fluido, y ese impacto mecánico, les decía, es como nosotros movemos el yogur, ¿no? Y con cierta viscosidad lo movemos, pero en este caso sube y baja, aligera la columna y lo hacemos con esa energía. Entonces hay esas dos posibilidades de trabajar los sistemas artificiales en general. ¿Cuáles son los que existen? Está el bombeo neumático, también llamado gas lift, el bombeo mecánico, que lo vamos a denominar BM, bombeo hidráulico BH, bombeo electrocentrífugo o electrosumergible, que también se le conoce, B, y bombeo de cavidades progresivas, BCP. Que es en el que vamos a inyectar. Entonces, en este pozo que se va a inyectar o se va a hacer el desplazamiento del fluido, va a entrar pero por medio de yacimiento. Entonces ya no es factible para un sistema artificial, sino ya tenemos ningún tipo de recuperación. ¿Podríamos combinarlo? Sí. ¿No? Tenemos el desplace, que tenemos la combustión en la parte del yacimiento, aligera, como dices, la columna, y después lo trabajamos con un sistema artificial para llevarlo todo hacia la superficie. Puede ser así. Pero en primera instancia no funciona como un sistema artificial. De manera muy general, vemos estos sistemas que vamos a trabajar más adelante. Y vamos a ver sus diseños, ¿no? En superficie. No son muy robustos. La verdad es que el único que se ve a gran distancia es el de bombeo mecánico, es el que conocemos, el de las bimbas. Todos los demás sistemas, la verdad es que hasta que te acercas puedes identificar qué estamos trabajando. En el caso de este, que es un bombeo hidráulico, lo único que lo va a diferenciar de todos los demás es que tenemos separadores con estas características, separadores horizontales, en los cuales se va a trabajar justamente el fluido que estoy inyectando y el fluido que estoy produciendo. Entonces, si inyecta agua en el espacio anular, aquí tenemos unas pequeñas válvulas, el agua entra, hace la diferencia de densidades, el fluido se desplaza, en esta parte hay una bomba muy chiquita, la cual aligera nuevamente la columna, y se llevan los dos fluidos hacia la superficie, separa y se reinyecta. Y así funciona este bombeo hidráulico. Luego aquí tenemos un bombeo neumático, ya era el que les enseñaba en el video. Les decía, no observamos nada más, si lo alcanzan a ver, no hay otra cosa aquí alrededor más que nuestra cabezal de producción, la línea en la cual se está inyectando este gas, se inyecta a espacio anular. ¿Alcanzan a observar estas cositas que se ven aquí? Esas son las válvulas de bombeo neumático. Entonces, estas van a empezar a abrir dependiendo de la detección de presión que tengamos. Estas trabajan por diferencial de presiones. Entonces, se va a aperturar la primera, empieza a entrar nuestro gas, empieza a burbujear aquí esos pequeños puntos blancos, es el gas que estamos inyectando, y el rojo es el que está entrando aquí en el yacimiento. Entonces entra nuestro flujo, aligera con gas, empieza a burbujear y lo empieza a llevar hacia la superficie. Si aquí estas válvulas detectan que no es suficiente diferencial de presión, abren y siguen inyectando nuestro gas para seguirlo subiendo. ¿Vale? Así es como funciona este bombeo neumático. Luego tenemos aquí el bombeo mecánico, en el cual hay diferentes tipos de bombeo mecánico. Este que se llama Tiben es un poste nada más. Este que es de tipo pedestal, este funciona como el carrete que tenemos aquí del cinturón de seguridad. Entonces ya ven que lo jalan y se regresa solito. De la misma manera funciona. Entonces aquí tiene un carrete donde va instalada esta correa, sube y baja el pistón que tenemos por aquí. Entonces ese es el movimiento de sube y baja. Ya no lo hace a través de la vina, sino a través de ese cordón que tenemos. Esto lo que hace es tener carreras más largas, llega a profundidades más largas. Lo que permite esa correa es precisamente tener ese movimiento más largo. Y la más conocida pues es la vibra que vemos ahí.
Estas funcionan, ¿no? Para pozos donde la productividad es corta, es limitada, pero que me garantiza tenerlo en 40, 50 años. Entonces, ahí está. Luego tenemos aquí el bombeo electrosumergible o bombeo electrocentrífugo, que está dado por transformadores. En la parte de abajo tenemos una bomba, tenemos un motor, y entonces se va a estar energizado desde la superficie, viene el cable que energiza, entra el cable, acciona el motor, acciona la bomba y se va. Nada más, ese es el bombeo electrocentrífugo. Acá tenemos uno que es por pistón viajero, que este no es muy funcional. Se avienta este pistón, como que jala a través de esta cámara y regresa, así funciona. Y finalmente el de cavidades progresivas, que aquí alcanzan a observar esta sección, es un tornillo, ¿vale? Es un tornillo que tenemos. Entonces este se llama tornillo sin fin o sentido positivo, y lo que hace es estar moviéndose todo el tiempo, como una paleta. Entonces, en ese desplazamiento, en ese movimiento, disminuye viscosidad, disminuye densidad, y entonces el flujo va a entrar aquí todo el tiempo y se va a subir y se va a subir y se va a subir. En la parte superior hay una pequeña bomba que ayuda a este movimiento y lo lleva. Y así de simple. Y densidad. Como una licuadora, ¿no? Pero sin corte. Sí. Exactamente, pero lo único que hace es como estarlo empujando hasta que Hasta arriba. Sí, hasta arriba. Entonces, esa clasificación de los sistemas que comentábamos, ¿no? Cuáles funcionan a través de movimientos mecánicos y cuáles por acción de algún otro fluido, aquí viene esta clasificación. Entonces vamos a ver que existen con bomba y existen sin bomba. Entonces, en el caso de los sistemas artificiales con bomba, también se subclasifican en varillas y sin varillas. Los que tienen varillas es el bombeo mecánico y el de cavidades progresivas. Bombeo mecánico es el que sube y baja por pistoneo. Y el de cavidades progresivas es el del tornillo, ¿no? Entonces, estos pues tienen que tener una varilla, ¿no? Así desde la parte superior, para que tengamos ese movimiento. Los que tienen bomba, pero no tienen varillas, que era lo que les comentaba, finalmente tienen la posibilidad de implementar el fluido, disminuir la densidad, y están conectados con la bomba para poderles dar ese impulso. Son todos estos. Mecánico, aligera columna con movimiento mecánico, tiene una bomba para ayudarle a llevarlo a la superficie. Cavidades progresivas es el tornillo que aligera, disminuye viscosidad y densidad, y tiene una bomba en la parte superior para llevarlo hacia la superficie. Y estos que no tienen varilla es el bombeo electrosumergible, que tiene un motor, una bomba, sin varilla, todo va colocado sobre la TP. El bombeo hidráulico es un fluido que se inyecta al espacio anular, se succiona a través de la tubería de producción y se lleva con la bomba hacia la superficie. En el caso del bombeo hidráulico hay dos tipos de bombeo. Está el tipo jet y el tipo pistón, que más adelante los vamos a ver, pero tiene que ver con la configuración de las boquillas, donde hay esa mezcla de fluidos. Y luego del lado derecho tenemos los sistemas sin bomba. En este caso tenemos el bombeo neumático, que igual hay dos versiones, el bombeo continuo y el bombeo intermitente. Estos dos van a depender de la cantidad de volumen que estoy desplazando. Si necesito un volumen considerable de gas para que el aceite no se me empiece a quedar rezagado, ¿no? Por la dinámica que tiene nuestro fluido, entonces inyecto de manera continua. No le doy permiso a que se quede rezagado. Y el intermitente es cuando tengo que darle tiempo a mi yacimiento para que restablezca la condición de energía y de fluido, y entonces le doy tiempo para que se restituya, inyecto, se desplaza, y en ese desplazamiento para otra vez. Pasa un tiempo, vuelvo a inyectar y desplazo. A eso se le llama flujo intermitente. Entonces, primero se podría usar el intermitente, y si no funciona el continuo, o al revés. Ajá, sí, Bueno. es al revés. Y normalmente de cuánto es ese tiempo en el que se deja como que reposar para que se vuelva a restablecer. Depende mucho del yacimiento, de la longitud y del volumen que quieras desplazar. Entonces depende de muchas condiciones. Hay en algunos pozos, ¿no? El que recuerdo tenía alrededor de 2 horas 30, por ahí andaba 2 horas 15.
en el cual se inyectaba cierto volumen grande de gas, se dejaba desplazar, pasaba ese tiempo, esas 2 horas, y se vuelve a inyectar. Hay otros que requieren menos tiempo, hay otros que requieren más tiempo. Entonces sí, normalmente es primero el continuo y después el inyecto. La ventaja que tiene justamente es que puedo hacer esta combinación. Puedo implementar primero un continuo y nada más adecuo las válvulas para que después se vuelva intermitente. Entonces ese es el neumático. Y luego por acá los sistemas en los cuales puede trabajar con yacimientos donde tengo mayor cantidad de gas. Está el émbolo viajero, ese que veíamos ahí, que les decía, una camarita llena y sube. Entonces ese es el émbolo viajero. Tenemos barras espumantes, motocompresor y salta de velocidades. No utiliza bomba porque el gas mecánico. La bomba nomás no son compatibles, ¿no? Entonces dañamos todo. Entonces creo que es lógico el por qué no utilizamos la bomba, pero si utilizamos otras herramientas. Las barras espumantes en el gas lo que hacen es darle un burbujeo, una efervescencia, llamémoslo así. Entonces entra la barra espumante, la lanzo desde el cabezal de producción, abro, se va sobre la PP, viaja esa barra espumante y hace esa efervescencia en el gas. Entonces, al hacer esa efervescencia, el gas empieza a desplazarse hacia la parte de arriba. Y ese es el funcionamiento de ese sistema, de barras espumantes. En el de motocompresor, pues es una bomba para gases, ¿no? Llamémoslo de esa manera muy sencilla. Y la salta de velocidad funciona igual un movimiento mecánico en el cual estoy desplazando a través de una cámara el volumen de gas que está ahí conmigo. Y nada más. Entonces nos dice, el objetivo de tener la selección óptima se debe de tener en cuenta las consideraciones de diseño y compararlas entre ellos, con el fin de conocer las necesidades, ventajas y desventajas de los sistemas. Adicional, se recomienda siempre realizar un análisis económico previo que permita conocer la viabilidad del proyecto a ejecutar y la justificación de eso. Entonces, sí, vamos a ver los factores más adelante, pero aunque técnicamente sea viable, ¿no? Por ejemplo, un sistema de bombeo electrocentrífugo, pero es muy costoso las bombas, los cables, las profundidades y todo lo que vamos a ver, y eso entonces económicamente no es rentable, vemos otra opción de calidad del sistema, ¿no? Entonces, muchas veces sopesa más lo económico que lo técnico. ¿Dudas hasta aquí? Entonces, bueno, todo eso que estuvimos platicando, ¿no? Y por eso era toda la introducción que manejábamos desde aquí del comportamiento de afluencia, pues tiene que ver con esa toma de decisiones del sistema artificial. Entonces, el índice de productividad que hemos estado trabajando desde el inicio de la clase, el que vemos ahí, ¿no? El volumen que puedo recuperar, lo vamos a tener que adecuar al tipo de sistema que quiero obtener o que puedo recuperar en volumen. En este diagrama vemos diferentes escenarios propuestos, ¿no? Con base entonces en la curva IPR, observamos el comportamiento de las VLPs. ¿Se acuerdan de estas VLPs? Sí. Entonces, esto lo que nos da es el comportamiento de la tubería de producción. Es lo que demando de flujo para llegar a la superficie. Entonces, esa es la VLP. Nos recordemos. Entonces, el flujo que tengo de aquí a acá, ese comportamiento, ese flujo se le llama VLP. Y lo que tengo acá en mi yacimiento, el comportamiento del flujo, lo llamamos IPR. Entonces, nuestra IPR va a ser nuestra oferta. Y la VLP entonces es nuestra demanda. ¿Demanda de qué? De fluido. ¿Oferta de qué? De fluido. ¿Vale? Entonces, ya vimos, ¿no? De ahí, de acuerdo a las declinaciones de la presión y profundidad y todas esas características, observamos esta primera. Es un comportamiento fluyente, ¿vale? Esto es lo que me puede ofertar mi yacimiento en flujo. Y lo que me está
ocupando en producción es este volumen. ¿Qué es lo que observamos? El volumen es muy pequeñito, ¿sale? ¿Y qué observamos acá? Las diferencias de presiones que son chiquitas. ¿Qué se acuerdan? Les dije, diferencias de presiones chiquitas, volúmenes pequeñitos, ¿vale? Y aquí lo observamos. Entonces, este punto, recordemos, es nuestra presión estática. A cada gasto le corresponde una presión de fondo fluyente, ¿de acuerdo? Ahí está. Y entonces esta es nuestra primera diferencial. Entonces las presiones están igualando, estamos obteniendo menor gasto. En un futuro, ¿no? Si esto lo siguiéramos trabajando con esa misma demanda de flujo, ¿qué creen que va a ocurrir en el escenario futuro? Disminuye la presión y entonces ya no va a haber flujo, ¿sale? O puede estar intermitente, pues eso no nos beneficia. Si eso lo llevamos a otro escenario futuro, jamás vamos a tocar esa BLP. Entonces quiere decir que nunca vamos a cubrir la demanda con la oferta que tengo, jamás. Si lo alcanzan a observar, nuestro flujo se está quedando por aquí. El flujo del yacimiento sí es correcto, pero lo que me está demandando la tubería ya no lo es en términos de presión. Entonces, vemos ese escenario inicial, nuestro comportamiento fluyente. Entonces, en este escenario actual, ¿vale? Con esa oferta que tenemos en este momento, vamos a colocar nuestras diferentes PLPs en escenarios de sistemas artificiales. Entonces vamos a tener aquí un bombeo mecánico, que es este primero, el ping pong. Aquí está. Ese sería, entonces, el gasto que puedo recuperar si yo coloco un bombeo mecánico. Esta va a ser su presión de fondo fluyendo para ese bombeo mecánico y este va a ser su gasto. Coloco otro escenario donde pongo un bombeo hidráulico tipo pistón, que es este, igual, aquí obtengo la presión. Y así me voy con cada uno. Luego tengo aquí un bombeo hidráulico tipo jet, un bombeo neumático y un bombeo electrocentrífugo. Entonces todos ellos me van a dar posibilidades de flujo distintas. ¿Cuál voy a elegir? Bueno, con base en esto, yo observo que el bombeo electrocentrífugo es el que me aporta una mayor diferencia de presiones y un mayor gasto. ¿Sí lo alcanzan a observar? Entonces, con esto técnico y con más elementos, digo, bueno, me voy por un bombeo electrocentrífugo. Pero me dicen, ¿qué crees? Que no me alcanza para comprarte la bomba. Bueno, no te preocupes, me voy por un bombeo neumático, ¿no? Que me cumple. Entonces, un requerimiento de presión, de diferencia de presión grande, y estoy recuperando de todos modos volúmenes grandes. Entonces, así es como puedo ir empezando a tomar esas decisiones, ¿sí? Pero todo surge de todo esto que hemos estado viendo, ¿vale? Por eso les preguntaba yo en la primera sesión si ya habían llevado el comportamiento de afluencia, porque necesito que quede bien claro esta parte. ¿Sí? ¿Sí quedó? Entonces, ¿dudas? ¿No? ¿Comentarios? De acuerdo. Entonces, espero para que terminen de tomar notas y cambios. Les platiqué, hay una pregunta en el examen. A ver, ¿ustedes qué me dirían? ¿Qué enunciado es correcto? Escuchen. El efecto de un SAP en el medio poroso y pozo modifica el índice de productividad sin alterar la BLP. ¿Es correcto? No, vamos al segundo. El efecto de un SAP en el medio poroso y en el pozo modifica el índice de productividad y varía la BLP. Sí. ¿Sí? Incorrecto. ¿Por qué? Porque no modificamos esto. Lo que modificamos fue esto. Entonces, el último dice, el efecto de un SAP en el medio poroso y pozo no modifica el índice de productividad y varía la BLP. Sí. Ese es el correcto, ¿vale? Entonces vamos a ir identificando estas condiciones. Dijimos, el sistema solamente entra en la parte de la tubería y lo que me va a modificar es esto, ¿no? Lo que yo estoy demandando. Voy a cubrir ese requerimiento, pero jamás me voy a meter con la parte del yacimiento, ¿sale? Con el índice de productividad no lo voy a modificar. Solamente voy a aligerar lo que tengo sobre
la BLP. ¿Sí? ¿Entonces quedó claro? Sí. Si se las pregunto en el examen, ¿me la van a poder contestar? Sí. Salud. Gracias. Salud. Entonces, vamos a tener aquí, no, aquí nada más es como recapitular estos sistemas artificiales con base en estas BLPs que mencionábamos. Entonces, lo que queremos, dijimos, es modificar el comportamiento de la BLP para ayudarle entonces a la UPR que cumpla esa oferta y demanda. Entonces, en esto queremos este cartel de producción masivo, lo que hace es bajar a través de una varilla este sistema de bombeo, donde baja, y sube. Entramos al yacimiento, a más. En el que sigue, que tenemos un bombeo hidráulico, el flujo igual va por el espacio anular, aquí vemos, entra en este sistema hidráulico, que es una válvula, aligera la columna y se va. Entramos al yacimiento. No. Entonces, si observan, todas estas están a cierta distancia del nivel de los disparos. ¿Sí lo alcanzan a observar? Esto es importante nombrarlo, porque también con ello necesitamos tomar la decisión. Ese es otro factor, el estado mecánico de nuestro pozo. Si nuestra tubería de producción está corroída, está ya muy dañado, tiene fisuras, ¿puedo hacer esto? No, definitivamente no. Imagínense el estar sube y baja, pues voy a romper. Es la trona. Entonces necesito ubicar que ese sistema artificial sea adecuado, se pueda adaptar al sistema que tengo en el estado mecánico. Entonces les comentaba, todos ellos van por arriba del nivel de los disparos. La intención es no modificar este IPR, pero sí la BLP, por eso es que están por arriba del nivel. Entonces, en alguno de ellos nos van a decir que se requiere alrededor del 40% del fluido dentro de la columna para poder instalarlo. Por ejemplo, en el caso de esta bomba, necesitamos cierta cantidad de fluido para poder llevar a cabo la instalación de la bomba, porque una bomba que trabaja en seco, la tronamos, ¿no? Exacto, la quemamos. Entonces necesitamos cierta cantidad. Sí. Aquí en luego lo retomamos con más detalle, pero nada más para nombrarlo, que no se quede aquí. ¿Se acuerdan que les mencionaba que lo que hacemos con estos sistemas es adicionar presión? ¿Sale? Aquí lo vemos en la gráfica, no ya implementado, no en la que yo les puse. Entonces aquí vemos justamente esta implementación de la bomba. Se está colocando la bomba, aquí está muy abajo, pero bueno, aquí está la bomba, aumentamos presión, alcanza a llegar hacia la cabeza. Todo va a depender del tipo de fluido, las características de la tubería. Aquí está instalada nuestra bomba, entonces en este momento adicionamos esa energía, alcanza a llegar a la superficie. Bien. Profundidad. Entonces, nuestros sistemas ya los conocemos, son estos 5 los que vamos a estar trabajando, no es la misma definición que veíamos por hace rato, y la vamos a estar viendo en cada sistema artificial, ¿sí? Es el equipo que adiciona cierta energía suministra energía adicional a nuestros fluidos. Son esos 5, y los factores para poder entonces hacer esa selección son los que vamos a ver a continuación. Entonces nos dice, cada método tiene aplicaciones específicas para las cuales su instalación es óptima. La selección adecuada de un método para un sistema de producción determinado requiere un análisis previo de características. Con respecto a la selección del sistema para un sistema de producción específico, algunos factores deben de considerarse son los siguientes. Entonces, el primero que vemos aquí es la ubicación geográfica del campo, si es en operación marina o terrestre, para que figurar en dónde lo vamos a instalar. Y la segunda tiene que ver mucho con las características de los sistemas. Si yo me voy a un lugar donde no hay energía, no hay urbanismo, no hay nada, es el cerro ahí, el monte, ¿no? la brecha, entonces no hay nada, ¿puedo instalar un bombeo electrocentrífugo que trabaja con luz? No. Definitivamente no. Entonces tendría que ver si es conveniente, no económicamente hablando, que me lleve la instalación de luz, una planta o algo así para poder energizar entonces este sistema. Si no, entonces no es factible. Otra, les mencionaba hace rato el caso de Pozo Arrita. La ubicación geográfica en la que se puso es correcta para los pozos.
que la gente llegó a vivir ahí, pues bueno, ya es distinta, ¿no? Entonces esa ubicación vuelve un poquito difícil el trabajo de este tipo de operaciones. Aunque tengamos ahí el yacimiento, pues la gente llegó y se quedó. Y luego muchas veces, pues les decía, tenemos que trabajar con la cuestión social, el de apalabrar ciertas condiciones, el que la vaca no se le vaya a ir ahí al pozo, entonces todo eso se tiene que trabajar. Entonces tiene que ver con este punto. La vaca. Sí, no sabes. Sí, por eso es que los pozos tienen guardaganado, por eso se les llaman así, Sí. para que las vacas y todos los chivos y los que tienen ahí no se les vaya el pozo. Literal es por eso. La otra, la factibilidad económica del catálogo de SAC que se desea instalar, debemos tomar en cuenta principalmente componentes y días de operación. Esta factibilidad económica tiene que ver con escenarios justamente económicos. Entonces, se construye escenarios factibles, ¿no? O posibles, en los cuales pongo los días de mantenimiento, el tipo de fallas que puede tener, cuánto me cuesta estarlo reparando. Todos esos componentes se desglosan y entonces empiezo a comparar con los diferentes sistemas que pueden ser candidatos. De ahí es que se puede tomar esa decisión. Entonces, el número de componentes, cuánto me va a costar, cada cuándo lo tengo que cambiar, es factible ponerlo a cierta profundidad o con arenas y todo eso, y los días de operación que me van a tomar instalarlos y posteriormente, por ahí vienen algunos de los puntos, también el mantenimiento que me toma, ¿no? En el caso del bombero electrocentrífugo, por ejemplo, su talón de Aquiles es el cable que energiza hacia el motor. Entonces, normalmente se tiende a romper muy frecuentemente y cada tanto se tiene que cambiar. Pues se tiene que parar operación, cambiar el cable y volver a instalar. Entonces, todo eso nos cuesta tiempo y el tiempo es dinero. Entonces, hay que tomar en cuenta eso. El tipo de fluido que se desea explotar, pues igual no si tiene alto contenido de gas, tiene aceite, si tiene parafinas, cualquier, todo eso tenemos que contabilizar. Comportamiento de afluencia, ya vimos ahí, ¿no? La oferta y la demanda, es lo que nos pide aquí. Estado mecánico, que era lo que comentábamos, cuál es el estado que guarda nuestro sistema para saber si es candidato o no a la implementación de algo externo. Y la profundidad de terminación del pozo, porque con base en eso entonces voy a saber la distancia que tengo que recorrer, si el sistema me lo da a esa longitud o no.